uno de los dos grandes trastornos de la conciencia. Definimos conciencia primero para ubicarnos de qué estamos hablando. Como la capacidad que tiene el sujeto de aprender con H en medio, o sea, captar, agarrar, digamos, en forma clara y nítida, tanto el mundo externo como el mundo interno. Definición que hasta acá nos ubicaría en algo muy parecido a lo que podríamos hablar del ascenso a percepción, pero casualmente se vuelve el concepto más completo de conciencia si le agregamos a aprender de forma clara y nítida el mundo externo y el mundo interno, dándose cuenta o dándose completamente cuenta de que lo hace. O sea, el sujeto no solo en la definición de conciencia es esto de captar el mundo, sino también el de darse cuenta, el de posicionarse, el de tomar una posición hacia ese mundo externo e interno que está captando. Dentro de los trastornos de conciencia solemos describir, como les decía yo, esto simplemente fue una introducción para ubicarnos en el tema, en primera instancia el síndrome confusional. El síndrome confusional fundamentalmente afecta la claridad de la conciencia. Yo les mencioné recién, claro y nítido. Fundamentalmente en el síndrome confusional está comprometida la claridad de la conciencia. Para analizarlo como un cuadro patológico, y como lo suelen hacer habitualmente en otras materias, vamos a iniciar por las causas que suelen producir un síndrome confusional. Un síndrome confusional puede ser producido fundamentalmente por causas de tipo traumáticas, tóxicas, tumorales, infecciosas y vasculares. Estas son las causas más frecuentes del síndrome confusional. Ahora vamos a hablar sobre cada una. Traumáticas, tumorales, tóxicas, infecciosas y vasculares. Si se dan cuenta, estamos hablando de causas netamente relacionadas con injurias producidas sobre el encéfalo. Injurias de distinto índole, como ven ustedes en esos 5 estilos, pero injurias sobre específicamente el cerebro. Tal vez, junto con la que van a ver mañana la clase de defensa, tal vez estas sean los elementos más relacionados con las otras especialidades o con las otras áreas médicas que ustedes ya han visto. Sin duda, el síndrome confusional es el trastorno que vamos a analizar dentro de la cursa de psiquiatría más conectado con causas médicas y con elementos médicos, a tal punto que un síndrome confusional como elemento correcto de tratamiento, una vez ubicado en el periodo de estado, un síndrome confusional no es de tratamiento en un hospital psiquiátrico. Un síndrome confusional en el periodo de estado es de tratamiento correcto, yo creo, en una unidad de terapia intensiva, pero a lo mejor en la terapia intermedia o en una sala de clínica médica de un hospital general o una clínica general. Porque los enfoques terapéuticos y las situaciones etiológicas que hay que abordar son fundamentalmente de orden médico general. Puede haber la necesidad de acción de un psiquiatra, como veremos, pero es una acción de interconsulta, al revés de lo que puede ocurrir en muchos cuadros físicos que tenemos asociados con problemas psiquiátricos cuando el paciente está internado en un psiquiatra. Vamos a hacer una breve mención, no pretendo agotarlo, sobre estos 5 puntos. Ya hablamos de traumáticas. Fundamentalmente hablamos de los traumatismos producidos en el encéfalo, lo que llamamos traumatismos encefalocranianos. De estos traumatismos encefalocranianos como factor esquemático, yo suelo hablar siempre, bueno, recuerden la figura de, no necesito decirse para los de quinto o sexto año de medicina, el cráneo como esta caja dura, que en general cuando se produce el traumatismo producen la lesión del lado del golpe y la lesión por contragolpe en el sector contrario del encéfalo. Podemos en forma grosera hablar de la conmoción cerebral
conmoción cerebral en la cual existe una pérdida de conocimiento, pero a nivel anatómico solamente encontramos la producción de edema. Paso más grave, tenemos la contusión cerebral, en donde la pérdida de conocimiento es la más contundente, en la conmoción puede ser leve o breve o parcial, en la contusión, y lo que observamos anatómicamente ya es desorganización citoarquitectónica y microhemorragias. Un grado mayor aún de traumatismo encefalocraniano, tenemos que hablar de la dilaceración cerebral producida en general cuando hay rotura de la calota craneana y esto produce injuria sobre el tejido encefálico. ¿Sí? Un capítulo aparte lo conforman muchos traumatismos que, sin producir una gran injuria en sí sobre el tejido encefálico, sí producen hemorragias, a veces intraparenquimatosas, pero fundamentalmente las hemorragias generadas alrededor de las meninges. Y una mención especial que ustedes verán obviamente en otra materia es el hematoma sutural, como un fenómeno en el cual el sujeto sale bien de traumatismo, no hay una pérdida de conocimiento inmediata, pero esta se puede desenrollar en las primeras 48 horas. Esto en otra época, cuando no había diagnóstico por imágenes, obligaba a tener al individuo en observación y prácticamente despierto durante ese lapso de tiempo para asegurarnos de que no se había producido el hematoma sutural. Hoy esto, si la observación se mantiene, pero es complementado por neuroimágenes como las tomografías o las resonancias que pueden detectar no periodo inmediato posterior al traumatismo, sino en las horas posteriores, la iniciación de este fenómeno de hematoma sutural. Hubo una actriz famosa hace poco que murió de un cuadro de este estilo cuando estaba esquiando, no sé, en el lugar Paquete de Europa. Recuerden también como fenómeno traumático muy importante y a veces de presentación en las primeras horas, a veces no inmediato, es la llamada el síndrome axonal difuso. ¿Lo han estudiado esto? En donde se produce una destrucción de los axones, especialmente a nivel del cuerpo calloso, y que está relacionado más frecuentemente con los movimientos de giro brusco. Estos son muy frecuentes en los accidentes viales, los accidentes automovilísticos. Es muy fácilmente observable en la persona, especialmente que está sobre el lugar que más gira del auto. Esa persona puede salir caminando a veces y en las horas posteriores inicia un cuadro confusional que lo lleva al coma y las más de las veces a la muerte. No tenemos todavía un tratamiento específico para ello. Traumáticas, tumorales. Las tumorales, por supuesto, ocupan un lugar prioritario en la figura del síndrome confusional, lo que son los tumores ubicados dentro de la caja craneana. Acá recuerden el fenómeno, ya lo han estudiado muy bien, el fenómeno de masa ocupante, en donde el tumor benigno más pequeño, del tamaño de una oreja, puede producir ya una hipertensión endocraniana que lleva un síndrome confusional, situación que en otro lugar de la economía del cuerpo, como puede ser el abdomen, a lo mejor puede haber un tumor del tamaño de una pelota de tenis o más también, que todavía incluso no sea sintomáticamente determinado. Acá, mínimos tumores e incluso benignos pueden llegar a ser mortales previo paso por el síndrome confusional de que estamos hablando. Por supuesto, también tenemos que hablar tumorales, lo que podrían llegar a ser las consecuencias finales de los carcinomas o de los tumores malignos que, por segregar toxinas, generan cuadros confusionales en los periodos terminales previos a la muerte, a veces prolongados en el tiempo. Con respecto a las tóxicas, acá llegamos al punto tal vez más interesante relacionado al área de la psiquiatría. Podemos hablar de los tóxicos de consumo. Acá hay que incluir sin duda y de manera de mucho peso al alcohol y gran parte de las drogas de consumo ilegal, como productoras de síndromes confusionales. El alcohol, sin duda, todavía una de las drogas más difundidas, droga de iniciación y droga que está mezclada, y esto se los comento por mi experiencia forense, entre
casos de situaciones delictivas en donde el individuo relata una serie de sintomatología, a veces cierta y a veces simulada, para generar sus culpas. Tóxicos también, no debemos olvidar los tóxicos ambientales. Sin duda, no hay que olvidar el fenómeno tóxico fundamental, no sé si han cursado toxicología ya, del monóxido de carbono. El tóxico tan peligroso producido por la mala combustión de sustancias que genera una especial situación a nivel de la hemoglobina, formando un compuesto que es la carboxihemoglobina, que es mucho más afín que el oxígeno y es mucho más estable. Esto genera una situación de anoxia tisular, que es la que lleva a la muerte. Con un factor, la carboxihemoglobina toma un color rosado también, con lo cual muchas veces estos cuadros no presentan la cianosis o la palidez característica de las asfixias o de la anoxia. El término correcto de este cuadro es una anoxia por la carboxihemoglobina. Esto es interesante porque el individuo, hubo una descripción de una época que eran las locas gordas rosadas, que eran unos cuadros de síndromes confusionales que se presentaban en cocineras, por eso eran gordas también, porque realmente las cocineras comen mucho, por la mala combustión en las cocinas. Esto fue un hecho descrito a principios del siglo XX, con cocinas que quemaban mal el monóxido de carbono y presentaban cuadros psiquiátricos subagudos por intoxicaciones con monóxido de carbono. Cabe hacer la diferenciación a esta altura de la medicina y con los hechos ocurridos últimamente, y más con la resolución última de la Corte, del tribunal que está actuando en el tema, la intoxicación por cianhídrico. Ustedes saben que fue lo que produjo la situación de Cromañón. La intoxicación por cianhídrico es distinto. El cianuro funciona anulando la fosforilación oxidativa, con lo cual la hemoglobina queda con mucho oxígeno, pero no lo puede utilizar. Este es un caso típico de asfixia. El problema es que al estar la sangre también con mucho oxígeno, ¿de qué color es? Rosada. Esto fue lo que estuvo en debate judicial, si los médicos del SAME habían incurrido en una mala práctica por darle oxígeno a altas dosis, creyendo que era una intoxicación con monóxido de carbono, cuando en la intoxicación con cianhídrico hay que dar el antídoto específico. Obviamente no tenían los elementos con personas de familia, porque piensen que murieron todos esos, todos los otros salían y tenían que ser consultados. Finalmente, el tribunal que está interviniendo planteó que no había responsabilidad de los profesionales porque no habían podido tener los métodos para generar el diagnóstico en tan corto tiempo y con tan precaria situación de atención. Pero lo mencionó porque son temas, digamos, importantes a nivel de lo tóxico. En general, todo fenómeno tóxico, especialmente cuando se produce en forma aguda, puede producir síndrome confusional. Tóxicos ambientales, como pueden ser también el mercurio, el plomo, las intoxicaciones mercuriales que se sospechaban que podía haber por la planta de Botnia, cuando se han producido en forma aguda, han producido cuadros de síndrome confusional agudo, como ocurrió en Minamata, en Japón, cuando las papeleras, esas que obviamente antes las ubicaban en los países desarrollados, volcaron masivamente mercurio al mar. Esto intoxicó a los sí, pero no sé si eran solo peces, creo que eran calamares, eran uno de estos moluscos, y la alimentación de esa gente produjo en forma aguda cuadros, especialmente en niños, de intoxicación, con cuadros confusionales que presentaron. En general, muchas de estas intoxicaciones son crónicas, en donde difícilmente se presenta el síndrome confusional. Las intoxicaciones que más llevan a un síndrome confusional son las de carácter agudo. Las infecciosas, bueno, acá tenemos que hablar, obviamente, de forma fundamental, de las infecciones que se ubican dentro del tejido encefálico, encefalitis, meningoencefalitis, pero también el cuadro confusional puede ser la repercusión de otras infecciones. Una neumonía muy probablemente derive en un síndrome confusional. Una septicemia va a derivar en un síndrome confusional, y de hecho vamos a analizar, cuando veamos los grados del síndrome confusional, el grado prodrómico
de síndrome confusional, lo podemos haber padecido todos en un cuadro gripal intenso. No tal vez el síndrome confusional de estado, pero sí el grado prodrómico, el grado más leve de síndrome confusional, lo hemos padecido todos cuando hemos sufrido un estado gripal intenso. Y finalmente las vasculares, donde hay que incluir tanto los fenómenos de los accidentes cerebrovasculares y fundamentalmente, o sea, las isquémicos o hemorrágicos, pero fundamentalmente es interesante tener en cuenta cómo fenómeno confusional de duración breve que puede prestar a mucho diagnóstico diferencial, los llamados ataques de isquemia transitoria. Esos cuadros pueden llegar a ser situaciones que incluso presentados, como son la mayoría de las veces en personas de edad, pueden llegar a prestar al diagnóstico diferencial de muchas otras situaciones. Esto respecto a la etiología o la causa del síndrome confusional. Yendo a la clínica del mismo, la clínica del periodo de estado, vamos a describirla semiológicamente recorriendo las distintas funciones psíquicas que ustedes deben haber estudiado puntillosamente y repasado para empezar la materia. La deben haber estudiado en psicosemiología, que creo que la ven en medicina. ¿Cómo está la tensión en un síndrome confusional? La tensión está disminuida con el término que ustedes conocen de hipoprosexia. ¿Sí? ¿Vieron? ¿Surge alguna duda por la palabra? ¿No se acuerdan? Pregúntenme. A nivel de la memoria, vamos a tener fundamentalmente dos tipos de fenómenos relacionados con la memoria del síndrome confusional. Un fenómeno a posteriori, o sea, cuando el individuo se despierta del síndrome confusional por la hipoprosexia o a veces aprosexia que existe cuando el cuadro ha progresado, el individuo va a tener una amnesia de fijación sobre ese lapso de tiempo. Lo que llamamos la amnesia lacunar. O sea, el individuo va a tener una laguna sobre ese periodo de tiempo, laguna que a veces es completa, laguna que a veces es parcial, dependiendo del grado de profundidad que haya adquirido el síndrome confusional. ¿Por qué? Porque ha habido la hipoprosexia o la aprosexia ha generado el vacío de fijación de recuerdos. No puede recordar lo que no se fijó. Algo parecido a lo que nos pasa a nosotros cuando no dormimos, viajando en un colectivo y que no nos acordamos el trayecto de imágenes externas que ha ocurrido en ese transcurso. Ahora, como el síndrome confusional a veces no es tan profundo como para que el individuo no puede intercambiar con el medio, durante el síndrome confusional el paciente va a estar afectado de lo que llamamos una amnesia de evocación. Por la injuria que está actuando a nivel encefálico, el individuo no puede disponer de los recuerdos que sí tiene fijados y conservados. Ejemplo, vuelvo a decirle en un grado mínimo, si ustedes han padecido un síndrome febril con un cuadro gripal intenso, ese día, fíjense que no van a poder recordar lo que estudiaron el día anterior, también como cuando están perfectamente en su lucidez. Imaginémoslo si el cuadro de injuria cerebral infecciosa es mucho mejor. ¿Sí? Pero es otro dato a tener en cuenta esto, porque este es uno de los motivos de fluctuación, los cuadros o los pequeños síndromes confusionales que se presentan en la evolución de los ancianos. Hay muchos ancianos con un cerebro ya con cierta atrofia, con cierto cuadro demencial, que a lo mejor cursan con síndromes confusionales, a veces por fenómenos infecciosos no completos, porque no presentan fiebre o porque no es claro, y nos da la impresión de que el anciano, chao, se le deslizó de golpe, está diciendo cualquier pavada. Y a veces es que está cursando una intercurrencia cerebrovascular que hay que analizar, o infecciosa, como puede ser a veces una infección urinaria cuya sintomatología no es manifiesta y que por la misma atrofia cerebral del hipotálamo no presenta a lo mejor el cuadro de fiebre característico. Entonces hay que estudiar globalmente. Esto nos pasó a nosotros, y les pongo un ejemplo clarísimo, de una paciente anciana de 60 y pico de años que entra al servicio a la noche traída por la ambulancia de examen con un cuadro
de desorientación, de amnesia, no se acordaba, más o menos se acordaba el nombre, pero no se acordaba ni dónde vivía, ni si tenía familia, ni qué pasaba. Había sido encontrada extraviada en la vía pública, había estado varias horas, primero llevada por la policía, después la policía la pasó a buscar examen, después rotó por hospitales hasta que terminó acá. Cuando habíamos conseguido la derivación en un instituto geriátrico, porque no era la patología que se debe internar en un hospital psiquiátrico, la enfermera se le ocurrió, ya eran las 7 de la mañana, se le ocurrió darle el desayuno. Cuando baja para que la enfermera se examen, la traslada al geriátrico, vuelve la enfermera con la paciente y nos dice: doctor, me dio el nombre de la hija, el teléfono y dónde vive. O sea, la señora estaba en un vulgar cuadro de síndrome confusional producido por un tóxico interno del organismo que estaba faltando, que era la glucosa. Estaba en hipoglucemia. Es un síndrome confusional por hipoglucemia. Como fenómenos tóxicos a veces, esto omití decírselo recién, la misma fluctuación de sustancias internas del organismo puede generar cuadros tóxicos internos. La glucosa aumentada o disminuida en la diabetes, las hipoglucemias fisiológicas, la urea e insuficiencias renales pueden generar cuadros tóxicos. Entonces hay que tener cuidado sobre estos elementos que pueden presentarse cortados. Hablamos entonces de la atención y hablamos de la memoria. A nivel de la sensopercepción en general va a estar enlentecida en el periodo de estado. Se va a ver acompañada de ilusiones. ¿Recuerdan la ilusión? La percepción deformada de un objeto real presente. El paciente cursando un episodio subagudo alcohólico que al día siguiente nos narraba que había estado luchando con unos osos blancos que trataban de matarlo. Que recordaba a todos nosotros, 5 o 6 profesionales y enfermeros, que estábamos tratando de contenerlo porque el paciente estaba en un episodio de agitación psicomotriz que no terminaba de romper cosas y tuvimos que contenerlo, medicarlo para que se quedara tranquilo, durmiera, etc. Ilusión. Nosotros, vestidos de blanco, él deformó esa percepción y vio unos osos gigantes, o no tanto en el caso mío, que lo estaban atacando. A su vez, puede presentar también el síndrome confusional alucinaciones. Como vamos a ver cuando avancemos más en los grados del síndrome confusional, las alucinaciones fundamentalmente van a ser de tipo visual. Esta es la naturaleza más frecuente de las alucinaciones que presenta el síndrome confusional. A nivel del curso del pensamiento, vamos a ver un curso del pensamiento enlentecido, con fenómenos acompañados como la perseveración. ¿Recuerdan la perseveración? Repetición de palabras para dar tiempo en el discurso, o sea, el uso de muletillas, el uso de la ecolalia de apoyo de repetir las palabras del entrevistador. Eso es la perseveración. Muletillas como cosa, tipo, esto. La minuciosidad también es el no poder efectuar una síntesis, el no poder hacer un resumen, no poder extraer lo importante de lo superfluo del discurso. Este individuo tiene, obviamente, las funciones superiores, intelectuales, de mayor abstracción, las tiene comprometidas por la injuria que está actuando con el cerebro. Con lo cual, su pensamiento va a estar enlentecido, va a tener esta lentitud le va a necesitar utilizar palabras para rellenar y que el discurso no se corte, y aparte la posibilidad de no poder terminar de cerrar una idea por falta de los recursos para hacerlo y no poder dar una síntesis de lo que quiere hablar. Asimismo, también podemos encontrar en el pensamiento, como más prototípico, también la incoherencia asociativa. Paciente que la asociación de ideas se vuelve incoherente por la propia situación confusional. A nivel de las ideas que circulan, las ideas que están dentro del contenido del pensamiento, vamos a poder encontrar la presencia de ideas fijas y también ideas delirantes a mecanismo alucinatorio, que vamos a volver cuando hablamos ahora de los microgrados. A nivel de
de la afectividad, en general vamos a encontrar un apagamiento de la afectividad, lo que llamamos una hipotimia, pero también puede llegar a existir una exaltación afectiva, dependiendo de cuál es la situación que genera el cuadro confusional, presentándose también la habilidad de incontinencia emotiva. Personas que no pueden evitar fluctuar en sus estados de ánimo y expresarlos. Esto, el que haya tenido la posibilidad de compartir una conversación con un episodio confusional derivado del alcohol, bueno, lo vamos a ver, ¿no? Que pasan del llanto a la risa, a la agresividad, y no pudiendo contener la expresión de estos estados de ánimo. Esto como hechos centrales a nivel afectivo. A nivel de lo que llamamos el área volitiva, el área de la actividad, en general se va a encontrar una hipobulia, un descenso de la actividad, pero también va a poder haber episodios de excitación o, como prefiero llamar yo, agitación psicomotriz, especialmente caracterizada por la dificultad de control de los impulsos. Los niveles cerebrales superiores no pueden controlar las conductas impulsivas. A nivel del discurso, del lenguaje, del hablar, vamos a encontrar en general en el síndrome confusional una manera de hablar característica que es la llamada disartria, dificultad de articulación de palabras. Este sería en resumen, los textos pueden encontrar más síntomas, pero el resumen de lo que podríamos hablar como la descripción clínica del periodo de estado. Tenemos que hablar de los grados del síndrome confusional. Vamos a hablar de un primer grado, que podemos llamarlo prodrómico, o sea, son los elementos previos a que se desenrolle el cuadro en sí, que por su parecido vamos a llamar somnolencia. Por su parecido con la somnolencia fisiológica, el individuo empieza a disminuir la actividad, a disminuir el curso de su pensamiento, empieza a vivir más cansancio, menor capacidad de razonamientos y de captación de la sensopercepción, y también mayor dificultad para evocar contenidos, y empieza a haber ciertos fenómenos de fijación que van a producir después la amnesia lacunar. El segundo grado es el periodo de estado, que es el que hemos descrito hace un rato, que es la llamada obnubilación. La obnubilación, como su nombre lo indica, remite a qué? A la nube, exactamente. Este término fue utilizado por los psicólogos cuando trataban de caracterizar o describir qué era lo que padecía el paciente con un estado confusional. Era comparar que ese individuo se vivía como en una nube, perdía la claridad de la captación, como decíamos al principio, por vivirse en una nube. Todos hemos experimentado lo que ocurre cuando estamos rodeados por una nube, ya sea cuando cruzamos en el cable carril subiendo una montaña, o subimos un avión y atravesamos una montaña, o cuando la niebla baja a nivel del piso, ¿sí? En donde no vemos el mundo externo. En general hay nieblas, puede haber una captación de una pequeña distancia, pero a distancia esto se pierde, llegando al punto a veces que, por ejemplo, no podemos ver la vereda del frente, o si la niebla o las nubes están bajas, miramos un edificio de departamento y lo vemos cortado y no vemos. Este es el planteo que los semiólogos y psicopatólogos tratan de describir de la obnubilación como un fenómeno en el cual para el sujeto el mundo desaparece. Es decir, deja de aprender y captar, primero en la somnolencia con una claridad progresivamente descendiente, pero finalmente en el periodo de estado de obnubilación el sujeto deja de captar el mundo externo. El mundo desaparece para él. ¿Sí? Acá se producen dos situaciones interesantes para describir el síndrome confusional. Una, como ustedes se dan cuenta, y ya lo vimos cuando pusimos el término somnolencia, hay algunas similitudes, yo lo dije con respecto a la amnesia lacunar,
Hay algunas similitudes entre el síndrome confusional y el dormir fisiológico. La gran diferencia es que el síndrome confusional no produce el mismo fenómeno de hipotonía muscular que produce el dormir fisiológico, salvo cuando progresan las causas que están injuriando el cerebro. En un primer momento, el síndrome confusional, en el estado de somnolencia y los primeros momentos de la obnubilación, el sujeto no tiene hipotonía muscular. Cuando nosotros nos dormimos, tenemos hipotonía muscular, elemento que lo detectamos en dos hechos que todos hemos vivido en nuestra vida cotidiana. El primero es la sensación de caída que tenemos cuando nos estamos durmiendo. Esa sensación de caída es el último reflejo que tenemos de la sensación de caída, la pérdida del músculo, y cuando nos despertamos y hacemos la contracción, es el último reflejo de contracción muscular, de sostención, de sostenimiento del tono muscular. ¿Sí? Y el segundo detalle, donde todos nos damos cuenta que no tenemos tono muscular o que desciende sensiblemente el tono muscular mientras dormimos, es el enfriamiento. Cuando nos acostamos tenemos una temperatura. A las 2 o 3 horas de dormir nos necesitamos tapar, porque nuestro cuerpo se ha enfriado por la falta del calor que produce, aunque sea ese leve tono muscular que tenemos cuando estamos acostados al inicio del sueño. ¿Por qué hago esta mención? El tono muscular, como ustedes ya habrán aprendido, es la condición imprescindible para los movimientos voluntarios. Sin tono muscular no hay movimientos voluntarios. ¿Sí? La enfermedad que afecta a esto por antonomasia es el Parkinson. Sin tono muscular no hay movimientos voluntarios. En el sujeto que está padeciendo un estado de obnubilación, el mundo desaparece. O sea, no es el dormir fisiológico. El mundo desaparece para él. Pero como dice Henry, el paciente no desaparece para el mundo como ocurre con el dormido. El dormido se queda tirado en una cama. Este sujeto intercambia con el mundo, actúa con el mundo. ¿Sí? Ahora, ¿con qué mundo? Si el mundo desapareció para él. ¿A qué mundo responden las conductas del paciente obnubilado con un síndrome confusional? Cuando nosotros vamos en un cable carril y se nos llena todo de nube, o vamos en un avión y se nos atravesamos la nube y no vemos más nada para afuera, ¿qué hacemos? Miramos para adentro, hablamos con el que está al lado. ¿Sí? Después de mirar para todos lados, nos damos cuenta, nos ponemos a hablar con el de al lado. El síndrome confusional, cuando el mundo desaparece, el sujeto obnubilado empieza a hablar con su mundo interno, o sea, con su mundo onírico. Y esto es lo importante para tener en cuenta el síndrome confusional. En el síndrome confusional, para el sujeto el mundo desaparece, con cierta gradación de claridad, obviamente, ¿no? Depende de cuán más cerca está de la somnolencia, cuánto más profundo está. El mundo desaparece, pero él sigue actuando porque su tono muscular todavía se lo permite, hasta que la injuria cerebral que está causando la patología, obviamente, genere que esto no se siga generando. Intercambia en función de sus imágenes oníricas. Si sueña que lucha contra un monstruo, lo vemos luchando contra un monstruo. Si sueña que está corriendo por una pradera, corre por una pradera. Aunque se le acabe el edificio en el balcón. Estos son los riesgos conductuales que tiene el síndrome confusional, porque el individuo actúa no en función de una adaptación al mundo externo que no percibe, sino en función a sus vivencias oníricas, en donde puede agredir a una persona o puede llegar a producir actos delictivos o de riesgo hacia sí mismo, generados por este vivir su sueño. Vivir su sueño que va a estar cargado fundamentalmente de qué tipo de alucinaciones. Visuales, como ocurre con el sueño. El sueño prioritariamente tiene alucinaciones visuales. Yo siempre pongo una verdad de perogrullo. Fíjense que la vista es lo que menos ingresa del exterior mientras dormimos. Por eso tenemos un aplique específico para cerrar nuestros ojos. No tenemos un aplique específico para cerrar nuestros oídos, el tacto. Y fíjense cómo, lamentablemente, el oído no lo anulamos y es lo que hace sonar el despertador a la mañana y nos despierta. Ya Freud hablaba del sueño como el guardián del dormir, fíjense cómo respecto a las sensaciones anestésicas,
Todos hemos tenido alguna vez el sueño que tenemos sed y que soñamos que nos levantamos a tomar agua, o que tenemos ganas de orinar y soñamos varias veces que nos levantamos a orinar. La sensación de sed y de repletud de la vejiga la sentimos porque no tenemos anulado eso, y el sueño trata de hacernos que sigamos durmiendo hasta que esto nos vence y tenemos que tomar agua. La vista es lo único que anulamos, y fundamentalmente el eje de nuestra organización onírica es visual. En la época que yo era chico, ustedes para esto es la ciencia ficción, uno ponía el ejemplo habitualmente de si soñaba en colores o en blanco y negro. Digo esto de chico porque esto era algo muy influido por la televisión en blanco y negro. Todavía algunos se preguntan, che, ¿vos soñás en color o en blanco y negro? Nadie se le ocurre preguntarse si sueña en agudos o graves, en dulces o salados, ¿sí? O en sensaciones táctiles. ¿Por qué? Porque la vista es el organizador o la imagen principal del sueño, y por ende la alucinación fundamental que va a tener el cuadro confusional de onirización con onirismo es alucinaciones visuales, conformando el cuadro que van a ver cuando analicen los delirios, llamado delirio alucinatorio agudo, también llamado delirio onírico, y que recibe un nombre que a lo mejor han oído, que es el de delirium. De ahí viene el delirium tremens, que es un delirio de estas características unido a temblor, fundamentalmente producido por la abstinencia de alcohol. ¿Cómo es este delirio? Este delirio es el único delirio que lo vemos al paciente actuando su delirio. Actuando no en el sentido que lo esté mintiendo, sino que lo vemos en actos. El paciente se pelea con alguien, lucha con algo, lucha con una situación, habla solo, contesta a algún lugar donde no hay nadie. Y no tenemos la percepción que tenemos en los otros delirios del relato. O sea, los otros delirios son relatados. El paciente nos cuenta, yo soy Jesucristo, me persiguen, soy Dios o soy Napoleón. Este delirio es un delirio de lo puramente vivido, es un delirio en actos, es un delirio que lo vemos al paciente representarlo y que difícilmente podamos sacarle un relato porque nosotros somos parte de ese mundo que él no percibe. En algún momento podremos sacarle algo, o a posteriori, cuando se despierte o cuando termine el cuadro confusional, si bien va a tener una amnesia lacunar sobre el entorno, por ahí conserve algunos elementos del sueño, como nos pasa a todos nosotros cuando dormimos. La diferencia nuestra cuando dormimos es que los sueños que tenemos no nos producen movimientos específicos por la hipotonía muscular. Entonces nos movemos, estamos en una situación agitada, a lo mejor nos movamos mucho en la cama, pero no salimos corriendo. Alguno me va a preguntar, dejémoslo para después, que es otro estado de conciencia, que es lo que se suele llamar el sonambulismo. Vamos a verlo como otro estado de alteración de la conciencia. Está clara esta idea del cuadro de iluminación, en donde tenemos toda la clínica que describimos hace un rato y que muchas veces se acopla este onirismo. Este onirismo es lo que hace que nosotros estemos dando esta clase en psicopatología o en psiquiatría. Si no, la tendríamos que dar más en medicina interna o para manejarse dentro de unidad de terapia intensiva. Esto es lo que hace que este individuo muchas veces, hasta que llega a la situación médica, produzca conductas fruto de esta vivencia alucinatoria, vivencia delirante aguda alucinatoria o delirio. ¿Está clara la conceptualización? Fíjense que son delirios fundamentalmente relacionados con imágenes visuales. Esto es interesante porque van a ver que la mayoría, cuando vean las descripciones del cuadro psicótico, término que corresponde, que se asocia a esas causas traumáticas, tóxicas, tumorales, infecciosas y vasculares, en general van a priorizar la presencia de alucinaciones visuales por sobre la presencia de las alucinaciones auditivas de voces, que la van a ver más en la estructura psicótica del cuadro esquizofrénico. Entonces, factor para nosotros, aparición de un individuo con alucinaciones visuales, nos lleva a la necesidad de establecer un diagnóstico diferencial de si no hay alguno de estos factores orgánicos dando vuelta
más allá de que tengamos muy seguro que ha habido un factor desencadenante psicógeno en esa situación. Tenemos que descartar si no está actuando alguno de estos fenómenos orgánicos en el sujeto. El tercer grado, ya lo que se llama el cuadro confusional sobrepasado, es llamado el estupor. El estupor ya está sobrepasado, esta figura con la cual el individuo está aquinético, ya aquí sí no hay movimiento, es mutismo, no habla, y en general se presenta con los ojos abiertos y con una fase de perplejidad, de asombro, de desconcierto. Han estudiado la fase de perplejidad, ¿no? Esto sería lo que llamamos el estupor confusional. No es el único cuadro psicopatológico que lleva a estados estuporosos. Psicopatológicamente tenemos tres tipos de cuadros estuporosos, que son el estupor que lleva el síndrome confusional, que es el que estamos hablando, pero también llevan a estados estuporosos la depresión y la catatonia. Eso lo van a ver en las otras materias, en las otras clases. ¿De acuerdo? No les estoy hablando del estupor confusional. Les digo que hay otros estados estuporosos que muchas veces, cuando se nos presenta ya el paciente en estas condiciones, van a requerir un diagnóstico diferencial. Estamos ante un estado estuporoso confusional o ante alguna de las otras dos causas que más frecuentemente la psicopatología produzcan un estado confusional. Yo insisto, estamos con pacientes en donde el manejo correcto es el manejo en una unidad de terapia intensiva con interconsultas psiquiátricas y el paciente está agitado, aplicándose los fármacos más útiles, digamos, para contener este tipo de agitaciones psicomotrices. Pero, como las causas son fundamentalmente un estado confusional, ya sea en estado de humillación o estado estuporoso, son de naturaleza orgánica, debe ser encarado en el lugar donde se pueda brindar y donde se pueda tener, por ejemplo, laboratorios de rutina a repetición, la posibilidad de asistencia respiratoria mecánica y las posibilidades de otros elementos de tratamiento del paciente, que si requiere una contención por un estado de agitación, será manejada en interconsulta por el psiquiatra o por el mismo internista, pero no al revés. El cuarto nivel de síndrome confusional es ya el conocido coma. El coma, desde la psicopatología, a mí me gusta definirlo como un dormir profundo invencible. Digo esto porque, si van a los libros de neurología, muy probablemente encuentren la definición de coma como sueño profundo invencible. ¿Sí o no? ¿No saben? No. Bueno, sueño profundo invencible. A mí, desde el lado de la psicopatología, yo prefiero llamarlo dormir profundo invencible. ¿Por qué? Porque el sueño, los psiquiatras lo solemos asociar más a ese fenómeno onírico de las imágenes que se producen en el medio del dormir. Entonces, se presta confusión. Por eso me parece más correcto llamarlo un dormir profundo e invencible. Invencible quiere decir que no lo puedo despertar. Esta es la figura del coma. No es esos amigos que se apolillan de una manera total y uno los trata de levantar a la mañana. No, bueno, al final, si uno le tira un balde de agua o algo, entonces le tira con un sifón, el tipo se despierta. No, eso es un dormir profundo invencible. ¿De acuerdo? Que tiene varios grados y que voy a hacer esquemático porque esto es psicopatología y no neurología, pero los grados podemos diferenciarlos muy sencillamente. Primero, lo primero que se va perdiendo son los reflejos osteotendinosos. A posteriori se pierde el reflejo al dolor, especialmente el reflejo al dolor investigado ¿dónde? En las conjuntivas. Esa sutil contracción del auricular de los párpados cuando uno le pasa una gasita por la conjuntiva del ojo. Después se pierden los reflejos fotomotores. Los más característicos, el reflejo, la parálisis de la pupila a la estimulación de la luz, cosa que se puede investigar, les estoy planteando cosas que se pueden investigar sin aparatología. ¿No? Simplemente con tapar un ojo y destaparlo, ver si se produce la contracción
de la fluida fruto de la luz ambiental. Si tenemos una linterna y si tenemos otros elementos, mucho mejor. Pasado ese nivel, lo más probable, si se acuerdan de la protuberancia, cómo están ubicados los núcleos de los nervios craneanos, especialmente los que manejan las contracciones del ojo, está muy cerca la posibilidad de ser afectada el ritmo respiratorio y el ritmo cardíaco. ¿Se acuerdan? Con lo cual es muy probable que el paso siguiente sea que el individuo entre en paro respiratorio. Elemento que es hoy fácilmente tratado, si estamos en un hospital medianamente armado, con la asistencia respiratoria mecánica, que era lo que clásicamente llamábamos el motor, digamos, o el aparato de asistencia respiratoria mecánica. Hago una mención que si bien es una desviación de la materia de psiquiatría, pero bueno, como soy médico forense, me gusta hacer este comentario en medio de esta clase de síndrome confusional. En este momento, especialmente en los síndromes confusionales derivados de factores traumáticos, no así tóxicos, tumorales, infecciosos o vasculares, pero sí en los traumatismos, un individuo que ha llegado a un coma con la abolición de todos esos reflejos que hablamos, incluido el respiratorio, que yo le tengo con una asistencia respiratoria mecánica, puede entrarse en el planteo de decir cuándo este individuo está muerto para disponer de estos órganos para trasplantes. El concepto que se llama erróneamente muerte cerebral y que yo creo que más correctamente debe ser llamado diagnóstico cerebral de la muerte. Porque lo que muere no es solo el cerebro, muere el organismo como tal. Lo que pasa es que, como ustedes saben, la muerte no es un hecho puntual. La muerte biológica es un proceso. Ustedes habrán sabido, si estudiaron medicina legal y si no lo estudiarán, que por ejemplo seguimos, el individuo que se muere le sigue digiriendo la comida durante un rato más. Y muchas células de su organismo se siguen reproduciendo por unos minutos al menos. Bueno, la situación de la asistencia respiratoria mecánica nos puede hacer colocar con estudios de alta complejidad. Tengan en cuenta ustedes que en el cerebro, cuando empieza a morir el tejido neuronal, se produce edema. El edema produce aumento de la presión intracraneana. ¿Sí? ¿Siguen esto? El aumento de la presión intracraneana por arriba de 120 milímetros de mercurio, cuando ya hay un tiempo de muerte del tejido cerebral y de edema, genera en estudios como se utilizan hoy según la ley de drogas, la ley de trasplantes de este país y de otros países, se utilizan hoy estudios de ecodoppler o de radioisótopos a nivel del cerebro, generan la imagen de cabeza vacía. Yo le inserto radioisótopos al señor acá en el brazo y la cabeza no da imagen. ¿Por qué? Porque si yo paso la presión intracraneana por arriba de 120 milímetros de mercurio, el corazón no puede hacer entrar sangre al cerebro. Con lo cual, eso repetido con estudios seriados, cada 6 horas en niños, cada 12 horas en adultos, ¿sí?, llega a lo que médico legalmente se llama un cadáver perfundido. A tal punto que la ley prevé que el horario de muerte es cuando se le hizo la primera determinación de esa situación de falta de circulación de sangre en el cerebro. Ese cadáver perfundido, por eso yo utilizo el término diagnóstico cerebral de la muerte, es un sistema mucho más sofisticado de diagnóstico de la muerte que la figura de esperar la mancha verde por las bacterias a nivel del ciego, o ponerle el espejito como se hacía antes, o tocar la carótida, porque bueno, en muchos casos donde el pulso bradicardio y filiforme puede llegar a pasárselo desapercibido. Es un método de diagnóstico muy avanzado que es el que se utiliza para determinar, ¿puedo disponer de estos órganos para trasplante? ¿Está clara la idea? Esto está aceptado por la legislación de nuestro país y de la gran mayoría de los países que tienen tecnología para hacer trasplantes, y les comento, está aceptado también por los distintos cultos, digamos, monoteístas, como son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, como elementos en donde ya ahí hay una persona muerta y se puede disponer de esos órganos para tratar, con todas las reglamentaciones legales que tenemos que en medicina legal. Pero me interesa hacerlo. Yo
Me interesa hacer este comentario por el mal manejo que a veces se hace de los medios de comunicación social sobre cuando hay un chiquito de 2 años esperando un trasplante de órganos y llaman a la solidaridad social. Tengan en cuenta, yo a veces irónicamente digo que había que hacer una salida a un jardín infantil y empezar a utilizar químicos para que aparezcan corazones de 2 o 3 años. No. Tengan en cuenta que del otro lado del donante hay una familia que hace 24 horas veía a ese chiquito correr. ¿Sí? No es un problema sencillo. Yo estoy de acuerdo con otra plata, pero hay que mentalizarlo de otra manera, no presionando por un medio de comunicación como se hace. Hay una persona que hasta hace 24 horas veía a su hijo correr y que va a la sala de terapia intensiva. El hijo está con respirador y le dicen su hijo está muerto. Y dice, pero no, mire, no lo toco, respira, está caliente, no está muerto. Y yo vi una película de Robert De Niro que se despierta 20 años después de un coma. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esas decisiones, tienen que estar muy bien asesoradas. Los médicos, muchas veces complementados con psicólogos, tienen que trabajar muy bien con esos equipos, con esa gente en esas situaciones, porque no es tan fácil esa figura de donar un corazón de un niño de 2 años o 3, porque para meterlo a un niño de 2 o 3 años que necesita un miocardio pulmonar, el mío no le sirve, tiene que ser del mismo tamaño. ¿Está claro? Entonces, ojo con el manejo liviano que hace el movilero de un canal, que es el mismo movilero que lo agarra a Palacio o a Palermo cuando sale del partido. Está ahí presionando a la familia, presionando y haciendo declaraciones éticas, yo creo que es por una liviandad extrema. Bueno, estos son los grados de síndrome confusional. Tratamiento. Como se imaginarán ya a esta altura de la medicina ustedes, con las causas que yo les dije, el tratamiento consiste en 3 elementos fundamentales. Primero, el sostén vital del sujeto, con los aparatajes que sean necesarios para la gravedad del síndrome confusional. Desde la guía del suelo hasta una sonda nasogástrica o una asistencia respiratoria mecánica. ¿Sí? Un tratamiento que puede ser bien de índole psicopatológico, que insisto es coadyuvante, es tratar la situación de agitación psicomotriz en que puede estar el sujeto. Los fármacos más usados por vía parenteral son el haloperidol, ¿sí?, que viene en ampollas de 5 miligramos, y el lorazepam, ansiolítico benzodiazepina, que viene en ampollas de 4 miligramos. ¿Por qué se utilizan estos? Porque son los de más corta vida media, con lo cual me aseguro una rápida eliminación si el cuadro varía por algún factor. Utilizar otro tipo de ampollas, otro tipo de sustancias como la cloropromacina o la levomepromacina, nos colocan en situaciones mucho más comprometidas porque tienen una vida media mucho más prolongada y si el cuadro varía, podemos llegar a tener que se sobreagreguen los síntomas de sedación producidos por los fármacos. Los más utilizados son el haloperidol, que no es necesario utilizar toda la ampolla para depender de la situación, y el lorazepam en ampollas de 4 miligramos. Es muy efectivo el lorazepam en ampollas de 4 miligramos y es el de más fácil lavaje. Y encima, ser una benzodiazepina, tenemos el antagonista en caso de presentarse algún fenómeno específico que bloquearía el receptor si se presentara una situación de intoxicación. ¿Sí? Después, todos los otros tratamientos, que sean 3 elementos, el elemento de sostén, elementos de la agitación psicomotriz, son etiológicos. Llegado a un diagnóstico, si estoy ante una infección, tendré que dar antibiótico, si estoy ante un traumatismo, tendré que hacer la medida quirúrgica que sea necesaria, si estoy ante un tumor, lo mismo, y si estoy ante una situación cerebrovascular, y obviamente, ante una situación tóxica, va a depender del tóxico, si se puede rescatar, si no se puede rescatar la sangre, o sea que ya no me sirve el rescate gástrico, a veces sí, porque todavía puede ser absorbiendo, o si se puede anular el efecto con algún antagonista específico. ¿Sí? O si no, simplemente las violencias forzadas y el sostenimiento de signos vitales, de parámetros vitales, hasta que la situación se arregle. Pero por eso, insisto, el tratamiento del síndrome confusional es fundamentalmente del área de la medicina general y no de la psiquiatría. La psiquiatría interviene como interconsulta.
a pesar de que lo que ocurra en estos cuadros de delirium sea de apariencia netamente psicopatológica y sea lo que pase es que en general en los hospitales que están con estas características nos dicen, bueno, a ver, sáquenlo de este paciente que está loco. Bueno, hay que ubicarse bien en el cuadro. Esto es lo básico que tienen que conocer sobre el síndrome confusional. Una mención voy a hacer a otro trastorno de la conciencia, que es el llamado estado crepuscular. El estado crepuscular es un estado que fundamentalmente lo que ve afectada es la nitidez de la conciencia, no la claridad, como hablábamos en el cuadro confusional. Las definiciones clásicas hablan de un estrechamiento de la conciencia, pero un estrechamiento que no tenemos que pensarlo en un sentido burdo de que el individuo ve por un agujerito y se estrechó la conciencia. Es un estrechamiento en la capacidad de captar con amplitud los elementos del mundo. Esto no implica mirar por un agujerito. Este sujeto lo que vive, por eso se lo llama estado crepuscular, es muy parecido a lo que nos ocurre en el crepúsculo. ¿Qué ocurre en el crepúsculo? No pasa lo mismo que con la luz. Cuando baja la luz a la tardecita, empezamos a perder la nitidez de lo que vemos. Vemos mal. Si miramos el edificio, ya no es como la nube que lo hace desaparecer. Perdemos los límites. Cuando estamos en un ambiente, prendemos la luz y parece que vemos peor. El individuo en un estado crepuscular tiene una pérdida de la nitidez de la vivencia, ¿sí?, que favorece la superposición del mundo interno. El estado crepuscular favorece la superposición de las vivencias oníricas de una manera que llamamos, en este caso, oniroides. ¿Por qué oniroides? Porque a diferencia del onírico, acá lo alucinatorio, fundamentalmente visual, se superpone con la realidad, se mezcla con la realidad a la cual él no deja de perseguir como en el síndrome confusional. Estos estados crepusculares responden en general a dos patologías fundamentales. Una de origen netamente psicógena, relacionada con el mecanismo de defensa disociativo, y son las que se presentan fundamentalmente en trastornos de personalidad, trastornos borderline o trastornos histriónicos de la personalidad, que son los que más frecuentemente lo presentan. ¿Sí? Y otro tipo de origen del estado crepuscular es el origen comicial, el origen epiléptico, la llamada epilepsia temporal, que seguramente en la clase de epilepsia mañana la desarrollo un poco más. Como elemento, y para cerrar esta idea, el estado crepuscular, el individuo está viviendo como una penumbra, nos da la sensación de estar en penumbras. Y en el recuerdo a posteriori de algo que le ocurrió, pero que lo recuerda como en sueño, como vemos en la película, vieron así, como difuminado. Y es más, para diferenciarlo de otros episodios psicóticos agudos, como van a ver los episodios psicóticos esquizofrénicos en los brotes, el paciente sobre el momento ese tiene como una angustia de querer recordar qué fue lo que le pasó porque no se acuerda bien. Y durante el estado crepuscular, y con esto termino, el sujeto también tiene comprometida su memoria de evocación, no puede recordar muchos de los elementos de su personalidad. Es llamativo ver en estos cuadros cómo el paciente, terminado el episodio crepuscular, se despierta, hace lo que nosotros llamamos una awakening. De un día para el otro, de golpe, lo vemos
con una claridad, con una nitidez, con una prestancia que hasta el día anterior parecía como estarse moviendo en un mundo alterno o en un mundo irreal en forma permanente. Son cuadros sí netamente psicógenos, la evolución puede ser más prolongada, igualmente nos demanda establecer todos los diagnósticos diferenciales sobre las causas del síndrome confusional. Es decir, ante un episodio de estas características yo no puedo quedarme tranquilo diciendo es psicógeno, es un episodio disociativo histérico, sino que voy a tener que aplicar diagnósticos diferenciales para ver si no hay fenómenos traumáticos, tóxicos, tumorales, infecciosos y vasculares y comiciales, como les decía recién, que no estén generando este cuadro. Y como la medicina está formada por seres humanos y no por libros, muchas veces estas cosas se dan superpuestas y combinadas en la práctica cotidiana.